Y lo que está claro, por lo menos en cualquiera de los escenarios que potencialmente ocurran, sea que Ucrania logre ganar técnicamente la guerra, sea que se considere un resultado de tablas al estilo del ajedrez, donde ninguno logra realmente declararse vencedor o donde incluso sea derrotado, Ucrania no va a ser parte de esa Unión Europea. Ucrania no va a ser miembro de OTAN. Durante mucho tiempo en las publicaciones del Mundo de Mañana, el Mundo de Mañana cerca de ti, y también en las publicaciones de Un Nuevo Enfoque, se ha hablado del papel protagónico que Europa va a tener a nivel mundial en un futuro no muy lejano. Ese papel protagónico actualmente no vemos que esté en capacidad de cumplirlo. Por lo que usted decía, señor Ernesto Neri, Europa venía subsidiada, la traían en brazos, se le daba de todo, y mientras tanto un gobierno europeo interno como Unión Europea y de entre los mismos países, pues ha contribuido a que haya una situación caótica en Europa. Problemas económicos, no son poderosos a nivel militar. Muchos líderes de europeo que ahora se les cataloga inclusive como nacionalistas hablan de que su identidad, la identidad cultural europea, está amenazada precisamente por temas como el que usted y don Alejandro hacían referencia en cuanto a la inmigración o a la presencia también de los musulmanes, de estas personas que tienen esta religión del Islam, que cada vez ganan más posiciones en los gobiernos de muchos países europeos, así sea a nivel local. Esto ha llevado a que haya un despertar del nacionalismo. Europa está en un momento de crisis. Se suele decir que cuando hay momentos de crisis y se toca a fondo, pues es el momento de despertar, caer en una pesadilla donde dice, ¿dónde estamos? Y es muy probable que este sea el punto entonces de partida para que Europa se sacuda, no solamente de Estados Unidos, sino que se sacuda a nivel interno y genere una reacción que lo lleve a una reestructuración de la comunidad europea que le permita ser consciente de que tiene que fortalecerse y prepararse para ser un actor en el mundo en donde no necesariamente cuente con el apoyo de Estados Unidos como siempre lo ha contado. Va a ser todo un proceso. El señor Alejandro Silva decía, no están en capacidad ya de hacerlo, pero sí es un punto de partida entonces para que Europa se fortalezca. Es muy probable, y se me ocurre aquí escuchándolos hablar a ustedes dos, es muy probable que estos movimientos nacionalistas que se están despertando en varios países europeos puedan tener en común que miren a sus ciudadanos y se fortalezcan en sí. Sabemos de que va a llegar un momento donde hay un choque étnico dentro de Europa, va a haber un choque étnico, porque esta población inmigrante en Europa que cada vez está ganando más en números, pues simplemente está amenazando la cultura y la identidad europea. Ante todas estas situaciones, es muy probable que este choque étnico genere un conflicto que permita que se dé el surgimiento de un líder político con mucho carisma, que guía a la Unión Europea a asumir un papel protagónico a nivel mundial. Entonces, estamos viendo el desarrollo estamos viendo el desarrollo de una nuevo acontecer, de una nueva situación de crisis geopolítica para Europa en donde ellos tienen que replantearse muchas cosas. Indudablemente se va a necesitar un líder carismático, un líder que aglutine a la Unión Europea. El señor Alejandro Silva hablaba ahora de que es muy complejo poner alrededor de 27 o 30 países con formas de pensar diferente para que se pongan de acuerdo a que haya un fortalecimiento y que haya unidad en el manejo de sus políticas. Ahora, hay algo que tiene muy en común la Unión Europea y es su fe católica. O sea, un líder carismático
político que pueda llevar a los gobiernos europeos a que se pongan de acuerdo, acompañado de un líder religioso, teniendo en cuenta de que la religión católica cristiana aglomera la mayoría de los países europeos, podrían ser actores fundamentales para que ese fortalecimiento de Europa se pueda materializar. Entonces, como lo decía y hacía referencia hace un momento el señor Alejandro Silva, desde el punto de vista de la profecía, esto que está ocurriendo quizás era lo que se necesitaba para que sea un punto de partida para el fortalecimiento de la Unión Europea y que va a ser un actor, quizás uno de los actores principales y no el más principal en un mundo multipolar en donde pues, identificamos a Rusia, identificamos a China, que va a tener junto con Irán un papel protagónico que se conocen como los reyes de Oriente, identificamos a Egipto y otras naciones que se caracterizan por practicar la religión del Islam, de los musulmanes como los reyes del sur, e identificamos también una nación europea fortalecida que actualmente no la estamos viendo, pero que con la crisis que se está presentando puede ser el punto de partida para ese fortalecimiento. Una apreciación final, y lo que hice fue resumir el aporte de ustedes con el contenido profético, por así decirlo, que también se enseña en un nuevo enfoque, un mundo de mañana acerca de ti. Una apreciación final al respecto, don Alejandro, y después voy con don Ernesto. Claro, Armando. Pues es muy interesante, lo que dices es muy interesante y es muy importante ver el papel que juega Ucrania en todo esto, porque comprendemos ese rol que está destinado a tomar la Unión Europea dentro de este panorama profético, el rol que tiene Rusia junto con China y todos sus aliados en Oriente, ¿cierto? Pero muchas veces el rol de países como Ucrania queda un poco, digámoslo así, en ese limbo en intermedio, en comprender cuál es el papel que ellos juegan dentro de este escenario geopolítico de grandes potencias. Y lo que está claro, por lo menos, en cualquiera de los escenarios que potencialmente ocurran, sea que Ucrania logre ganar técnicamente la guerra, sea que se considere un resultado de tablas al estilo del ajedrez, donde ninguno logra realmente declararse vencedor o donde incluso sea derrotado, Ucrania no va a ser parte de esa Unión Europea. Ucrania no va a ser miembro de OTAN. Eso, a pesar de todas las aspiraciones que tiene Zelensky, que ha expresado, manifestado incesantemente y que fueron los detonadores de la guerra, de acuerdo con el discurso desde el lado ruso. Y es claro, los líderes de la OTAN, o sea, los líderes militares de la OTAN, ya lo han dicho, Ucrania no tiene la capacidad, la infraestructura, la organización técnica ni financiera, ni de ninguna índole para integrarse como un miembro activo de la OTAN. Y Rusia no lo permitiría. Rusia no permitiría que la OTAN a través de Ucrania lleve los misiles a las fronteras rusas. Precisamente, no lo permitiría. Los líderes militares de la OTAN ya dijeron que es completamente inviable desde el aspecto técnico y práctico de implementación. Es totalmente inviable que Ucrania se integre a la alianza. Desde el punto de vista político, no es una idea accesible por el potencial enfrentamiento abierto con Rusia en términos nucleares. Y asimismo, la idea de adhesión al bloque económico de la Unión Europea desde el punto de vista de la economía también ha sido altamente rechazado, especialmente, y esto es interesante, especialmente por miembros de Europa Oriental, que fueron alguna vez parte de esos países dominados por Rusia, por la Unión Soviética en su tiempo con la cortina de hierro, ¿cierto? Estamos hablando de Polonia, estamos hablando de Hungría, cierta medida también de la República Checa, que son países que abiertamente se oponen a la integración ucraniana en la Unión Europea y a tener que, obviamente, subsidiar a Ucrania en su reconstrucción.
¿cierto? Porque pues esa sería la consecuencia lógica de que Ucrania sea aceptado. Entonces, en todo caso, Ucrania no va a lograr escapar a la esfera geopolítica de influencia rusa, va a continuar allí, seguirá siendo parte de ese universo de influencia ruso, al igual que es Bielorrusia y al igual que son otras naciones del Cáucaso, ¿cierto? Como Armenia, como Georgia. Eh, digamos, el escenario a largo plazo es claro. Sea cual sea digamos, los diferentes tumbos que pueda dar esta historia en el corto plazo, según la administración de Trump siga apoyando, no siga apoyando, logre un acuerdo sobre el acceso a esas tierras de minerales raros o no, el resultado final es evidente. Ucrania va a continuar siendo parte de esa esfera geopolítica de influencia rusa. Tristemente, el gran perdedor, la población ucraniana, la gran perdedora, las mayores víctimas han sido de ahí, y las riquezas del país ucraniano van a quedar repartidas. El gran vencedor va a ser Rusia, que le jugó a una guerra larga, respetando el uso de armamento de última tecnología, el cual no lo podía usar porque podía generar un conflicto mayor, pero tenía con qué resistir. También forma parte de lo que está profetizado, porque identificamos al pueblo ucraniano con los medos, y ellos no están de parte del rey del norte, sino de los reyes de Oriente. Y me gustaría un último comentario sobre lo que lo dijiste acerca del armamento utilizado por Rusia. Es muy curioso, y fue muy curioso a lo largo de los 2 primeros años de la guerra, cómo el presidente ruso continuaba utilizando tecnología de la era soviética y enviaba, y aparentemente desperdiciaba o entregaba a desperdicio de armamento en aparentemente buen estado, pero que era tecnológicamente considerado ya obsoleto, tecnología de los años 80, la gran mayoría, de más de 50 años de caducidad. Y esto cumple un propósito estratégico. Antes de la guerra, Rusia había estado desde aproximadamente el año 2015 llevando a cabo un plan de modernización de sus Fuerzas Armadas que tenía un horizonte a 10 años, precisamente hasta ahora, hasta 2025, donde buscaba que al menos el 60, si no el 65% de todo el armamento que integraba el ejército ruso fuera considerado de 5ª o 6ª generación, como se considera en la categoría de la generación en armamento de cazas, de aviones militares, es decir, tecnología de última punta. En cierta forma, la inversión fue exitosa en algunas áreas más que en otras, pero lo cierto es que ya se veía que el plan venía atrasado, venía colgado, por así decirlo, que Rusia no iba a lograr modernizar sus fuerzas armadas como era el plan, le iba a costar mucho más tiempo implementar las innovaciones y reemplazar el armamento obsoleto soviético. Y finalmente lo que ocurrió es que no tuvo que hacer mucho esfuerzo, simplemente cogió todo el armamento obsoleto y dijo, desaparece de mi inventario, y desaparece. Y no solamente fue la oportunidad para Rusia, también fue pues la oportunidad para muchas naciones de salir de su armamento obsoleto. Y no gratis, porque lo entregaron en calidad de préstamo y después lo cobramos con tierras raras, o seremos partícipes, dicen ellos, de los contratos que se lleven a cabo para la reconstrucción de Ucrania. Exactamente. Don Ernesto, sus últimas consideraciones. En ese tenor, la idea es que los países europeos mandaban armas a Ucrania, que eran casi de museo, y los ucranianos no eran compatibles en municiones, no lo sabían manejar. Entonces, los manuales de instrucciones en otros idiomas pues estaban en otros lenguajes. O sea, nomás fueron a echar ahí chatarra, ¿no? Y por el otro lado, o sea, no es posible que Ucrania le gane militarmente a Rusia. Eso ya los están dejando ahí el tiempo necesario para lograr sus objetivos, las negociaciones, de recuperar el dinero. Europa le robó 350 mil millones de dólares que Rusia tenía en Europa y no se los quiere devolver. Entonces ahí hay muchos aspectos
en juego, ¿no? Yo pienso también, considero que eventualmente Europa va a reaccionar. Sabemos que va a liderar al mundo y también va a ser una potencia comercial. Para eso necesita restablecer buenas relaciones con Rusia. En vez de estar peleando, va a necesitar restablecer todo aquello de la ruta de la seda, todos esos caminos llevaban hacia Europa. Se buscaría que tenga mucho auge económico. Primero van a pasar problemas, pero después van a estar muy bien en comercio. Si Europa, por ejemplo, en Alemania hay una química muy grande que se llama BASF. Cuando cortaron el gas, que volaron los gasoductos, se llevó su fábrica a China. Entonces, porque ya no había gasoductos y se restablecen las relaciones que Estados Unidos está soltando a Europa. Si se restablecen, van a volver a conectar los gasoductos y van a empezar a volver a trabajar. Y eso va a llevar a prosperidad. Primero van a estar en angustias, pero si cooperan, Europa va a poder liderar económicamente, que ahorita nadie se la cree de que Europa se pueda levantar económicamente, pero así se ve que está profetizado también que va a haber comercio, va a ser la potencia comercial del mundo. Entonces se tienen que dar esas conexiones físicas, energía. Todo Estados Unidos le está vendiendo el gas 6 veces más caro de lo que se lo daba a Rusia. Entonces, tiene que pasar por una crisis muy importante para ponerse fuerte militarmente y empezar a generar riqueza. Y van a generar esa riqueza comerciando. Todo el mundo, los rusos prefieren comerciar con Europa que pelear con Europa. Y todos en la misma están. Y se va a ver eso adelante cuando surja esa potencia europea que liderará también el comercio mundial. Entonces es por ese lado donde yo veo que van a tener, en vez de caer en una tercera guerra mundial nuclear, va a pasar esa crisis terrible, pero finalmente va a conectarse a liderar las riquezas del mundo. No estamos presentando una noticia más. Estamos haciendo un análisis de la noticia. Estamos haciendo un análisis de los hechos que ocurrieron. El mundo, después de la reunión que tuvo el presidente Donald Trump con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ha empezado a tomar un rumbo ya no bipolar, sino multipolar. No hablamos de la reunión, de la forma en cómo se llevó a cabo la reunión, de los insultos y las palabras y de los estados de ánimos que estuvieron alterados en el transcurso de la reunión. Hablamos de las implicaciones geopolíticas para todo el planeta con la nueva posición que está asumiendo el presidente Donald Trump y la crisis que se está generando con la Unión Europea, en donde la guerra de Rusia con Ucrania fue el detonante para que Europa a partir de este momento empiece a reaccionar, a mirar hacia el interior y empiece a tomar determinaciones que le van a permitir fortalecerse para que en un futuro pueda tener el papel protagónico mundial que le corresponde de acuerdo a la profecía, como muy bien lo explicó el señor Ernesto Neri y quien con muchos argumentos también nos explicó el señor Alejandro Silva. Para aquellos que nos están escuchando por primera vez van a encontrar que este análisis difiere diametralmente de lo que muchos políticos y geopolíticos simplemente presentan, pero para aquellos que están acostumbrados al material que se presenta en un nuevo enfoque o en un mundo de mañana cerca de ti, ver una relación entre el acontecimiento de la noticia con el desarrollo de la profecía. Queridos panelistas, don Alejandro Silva, señor Ernesto Neri, muchas gracias por haber aceptado esta invitación para analizar de las consecuencias respecto de la posición que actualmente está tomando el gobierno del señor Donald Trump con el manejo de la crisis entre
Ucrania y Rusia y la posición europea. Esto tiene implicaciones verdaderamente importantes. Qué bueno contar con ustedes para poder opinar, analizar y comentar las implicaciones de estas decisiones, y espero tenerlo en unas próximas ocasiones, porque aquí tocamos temas que merecen el desarrollo y que le saquemos un espacio y que también le hagamos una relación con el contexto profético. A ustedes muchas gracias, y a quienes nos escuchan o nos ven, lo invitamos a que estén pendientes para la presentación de un nuevo podcast en un nuevo enfoque. Hasta una próxima ocasión. Gracias, igualmente. Saludos.